Ahí está. Ve. Bueno, entonces nosotros histológicamente sabemos que la anatomía del pene, ¿verdad? Está constituido por dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Ubicado Doctor, a... no hay dispositiva. No, no está compartiendo. Bueno, ya. No. A ver, a ver. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, sabemos que histológicamente en el pene tenemos dos cuerpos cavernosos, ¿verdad? Que son estructuras musculares que llevan sangre, ¿sí? Y sirven para la erección del pene en sí. Luego tenemos un cuerpo esponjoso que está ubicado en la parte inferior, ¿verdad? De esos cuerpos cavernosos en el centro, ¿verdad? En el centro inferior. A través de ese cuerpo esponjoso eh, transita, digamos, la uretra, ¿sí? Aquí vemos el epitelio en la uretra. Vemos la uretra con el cuerpo esponjoso. Todo esto sería el cuerpo esponjoso. Y más arriba el cuerpo cavernoso. ¿Sí? Cuerpo cavernoso y cuerpo cavernoso. Bueno, ahora dentro de las neoplasias del pene, nosotros tenemos las neoplasias benignas y malignas. Dentro de las neoplasias benignas tenemos los tumores que se llaman condilomas, ¿sí? Los condilomas acuminados. Estos condilomas acuminados están causados o son producidos por el virus del HPV. El virus del HPV es el del papiloma humano, ¿verdad? Virus del papiloma humano, ¿sí? HPV. Nosotros sabemos que los virus del HPV, ¿verdad? Se clasifican en varios tipos y a grandes rasgos se clasifican en HPV de bajo riesgo y de alto riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de producción o de evolución a carcinoma, ¿sí? Ya sea carcinoma de vulva, carcinoma de pene, carcinoma de cuello uterino, ¿sí? Entonces, virus del HPV de bajo riesgo y de alto riesgo. Los de alto riesgo, así como su nombre dice, ¿verdad? Tienen una mayor posibilidad de evolucionar al carcinoma. Y justamente son los que están asociados en un 100% prácticamente en los casos de cáncer de cuello uterino, ¿sí? Sin embargo, los que son HPV de bajo riesgo, o sea, bajo riesgo de evolucionar al cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de vulva, ¿verdad? Son los que producen las lesiones denominadas condilomas, ¿sí? Entonces, el condiloma está causado por el HPV, está relacionado a la verruga común, ¿verdad? La verruga común que podemos tener ya sea en la región genital, también en los dedos, ¿verdad? En la mucosa, mucosa oral, por ejemplo, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo se pueden tener las verrugas comunes, ¿verdad? Que están asociadas a los HPV de bajo riesgo. Entonces, estos condilomas suelen presentarse, ¿verdad? En superficies mucocutáneas, o sea, donde hay piel y mucosa húmedas, ¿sí? De los genitales. Eso implica en los hombres el pene, implica el prepucio, la región perianal, el ano, también todo lo que sea la región perineal, ¿verdad? El escroto, después la cavidad bucal, ¿sí? La lengua, la mucosa yugal, ¿sí? En toda esa superficie. En las mujeres lo mismo, ¿verdad? La cavidad oral, eh, después en la vulva, vagina, cuello uterino, región perineal y perianal, ¿sí? Entonces, en todas las superficies mucocutáneas de los genitales y también de la cavidad oral se pueden desarrollar estos condilomas acuminados. Son de transmisión sexual, están relacionados, dijimos, a los HPV de bajo riesgo. Entre ellos los más comunes son el tipo 6 y 11. Los HPV de alto riesgo más comunes son el 16 y el 18. También tenemos el 31 y el 33, por ejemplo, que son los más comunes.
Y después hay un montón de otros subtipos menos comunes, ¿sí? Y los de bajo riesgo más comunes son 6 y 11. Eso deben saber. Esta infección por HPV se puede demostrar mediante dos tipos de estudios, mediante inmunohistoquímica o mediante técnicas de hibridación del ADN. Se llama hibridación in situ, ¿sí? Entonces se puede demostrar la presencia de HPV, o sea, del virus del papiloma humano en las células del epitelio. El condiloma acuminado en el pene se localiza en el surco válano prepucial, que sería la zona de transición entre el glande y el prepucio. También puede estar localizado en la cara interna del prepucio, ¿sí? El prepucio sería la piel con mucosa, ¿verdad?, que recubre al glande, o en el perineo, ¿sí?, en la región perineal. Son excrescencias rojas, eso quiere decir que son protrusiones, ¿verdad? Cuando nosotros decimos protrusión, nos referimos a que si, por ejemplo, esto es la piel, entonces tenemos una pequeña lesión aquí que se sobreeleva. Esto es una protrusión, ¿sí? Algo que se sobreeleva. Entonces son esas sobreelevaciones, ¿verdad?, de un color rojizo, de tamaños variables, que pueden ir de 1 milímetro a más milímetros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, hasta inclusive varios centímetros. Estas lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿sí? Eso macroscópicamente. Ahora, si nosotros miramos al microscopio, podemos ver varias alteraciones histológicas en esas lesiones. Podemos ver acantosis, por ejemplo. La acantosis son formaciones, ¿verdad?, como digitiformes. Nosotros, por ejemplo, podemos tener esta mucosa, aquí el epitelio, ¿verdad? Esto sería el epitelio, aquí le voy a poner el epitelio, y aquí sería la submucosa o la dermis en la piel, ¿sí? Vamos a poner aquí, submucosa, y esto del epitelio sería la mucosa. La acantosis es cuando se forman así pequeñas, como pequeñas papilas que se van extendiendo en profundidad, ¿sí? No hablamos de una lesión infiltrativa ni nada de eso, porque estamos hablando de lesión benigna, ¿sí?, de neoplasia benigna, pero se forman estas digitaciones. Las papilomatosis son proliferaciones en forma de papilas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder observar macroscópicamente, por ejemplo, ¿se acuerdan de los adenomas vellosos? Los adenomas vellosos eran así, ¿verdad? Y tenían pequeñas papilas en su superficie, ¿sí?, aquí en la superficie. Entonces esta papilomatosis también se puede observar macroscópicamente así, de esta forma, en la superficie, o se puede observar microscópicamente, ¿verdad?, como pequeñas proyecciones en forma de dedos. Y también coilocitosis. ¿Qué es la coilocitosis? La coilocitosis o cambios coilocíticos son los cambios que se observan a nivel de las células del epitelio, estas células epiteliales, a raíz de la infección por el HPV, ¿sí? El HPV, al infectar las células, en este caso escamosa, de la mucosa o del epitelio, producen ciertos cambios que se pueden observar histológicamente. Por ejemplo, producen una vacuolización. Vamos a ver que las células escamosas van a estar así, van a tener su núcleo aquí, y aquí alrededor va a tener lo que se llama un halo claro, ¿sí?, un halo perinuclear. Entonces vamos a ver que aquí se forma algo circular que rodea el núcleo, que es más claro, ¿sí?, una región clara, acá como un anillo claro. Entonces eso es uno de los cambios. Después también se pueden ver binucleaciones. Vamos a tener así las células y vamos a tener dos núcleos, ¿sí?, binucleaciones. Eso también entran dentro de los cambios coilocíticos. También vamos a tener aumento, ¿verdad?, del tamaño nuclear. Podemos tener hipercromasia de los núcleos. También vamos a poder observar, por ejemplo, que en la coilocitosis vamos a tener los núcleos así arrugaditos y dispuestos aquí en la periferia, ¿sí? Entonces van a estar así bien en forma de media luna y bien arrugaditos y dispuestos en la periferia. Eso también corresponde a los cambios coilocíticos que son producidos, dijimos, por el HPV.
En estas lesiones de condiloma acuminado no hay evidencia de displasia ni de invasión del estroma. ¿Por qué? Porque son neoplasias benignas, ¿sí? Entonces no hay displasia, no hay invasión del estroma y tiende a recurrir, ¿verdad? Pero no evoluciona al carcinoma. Entonces, generalmente, ¿verdad? La inmunidad combate al virus del HPV cuando el HPV es de bajo riesgo. Entonces, se pueden desarrollar estas lesiones, después desaparecen y después vuelven a aparecer, ¿verdad? Cuando esa persona entra en inmunosupresión, ¿verdad? Ya sea por un cuadro, supongamos, un cuadro de gripe, ¿verdad? Que baja las defensas, un cuadro infeccioso, diabetes, cualquiera de esas patologías que baja un poco la defensa, entonces tienden a recurrir. Pero no evolucionan al carcinoma. ¿Por qué? Porque dijimos que los que evolucionan al carcinoma ahora son las lesiones producidas por el HPV de alto riesgo. En este caso, el condiloma acuminado está causado por HPV de bajo riesgo. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esto sería el glande, y aquí tenemos el condiloma, ¿sí? Que son, dijimos, excrescencias, son lesiones exofíticas. En este caso, está localizado, esto sería la uretra, está localizado ahí bien periuretral, ¿sí? Como dijimos, los condilomas se pueden localizar aquí en la región del glande, aquí en el surco válano prepucial, se pueden localizar aquí en el prepucio, se pueden localizar en toda la región perineal, ¿verdad? Entonces, en el escroto, se pueden localizar en la región perianal, en toda esa zona. Aquí tenemos los cambios coilocíticos. Como les dije, esta es una célula escamosa y si ustedes se fijan van a ver que esta célula escamosa tiene aquí alrededor este halo, ¿verdad? Que es como un pequeño círculo que rodea al núcleo y es de color blanco. ¿Ven? Todas estas células tienen eso. Se llama halo perinuclear, ¿sí? Entonces, esto es un cambio coilocítico. Otro cambio coilocítico son las binucleaciones. Entonces vamos a tener esta célula, por ejemplo, con dos núcleos. Aquí hay un núcleo y aquí hay otro núcleo, ¿sí? Binucleaciones. También les dije que las células pueden, con cambios coilocíticos, ¿verdad? En esas células los núcleos se pueden disponer o colocar en la periferia, como en este caso, ¿verdad? Se pueden condensar y colocar aquí en la periferia. Entonces los núcleos no están en el centro, sino que están bien en la periferia. ¿Entienden? Entonces todos esos cambios son denominados cambios coilocíticos. Y a estas células que tienen esos cambios coilocíticos se les suele denominar coilocitos. ¿Sí? Coilocitos, cambios coilocíticos entonces. Estos mismos cambios coilocíticos son los que se observan en las lesiones intraepiteliales del cervix, del cuello uterino. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, un SIN1, ¿verdad? Una lesión de bajo grado, nosotros solo vamos a observar estos cambios coilocíticos. ¿Sí? No vamos a observar otro tipo de cambios. Entonces, estos mismos cambios se observan también en el cuello uterino, en las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Ahora ya hablando de cáncer de pene propiamente dicha, nosotros sabemos que tenemos lesiones que se denominan precancerosas, ¿verdad? Entonces, que son, estas lesiones, ¿verdad? Son, digamos, lesiones que pueden evolucionar o que tienen un riesgo de evolucionar a cáncer de pene. Entonces, constituye al espectro de lesiones escamosas intraepiteliales, ¿sí? SIL, que significa lesión escamosa, ¿verdad? Escamos, lesión escamosa intraepitelial, ¿verdad? Escamos, S es de escamos y es de intraepitelial, ¿verdad? Y L es de lesión. Entonces, lesión escamosa intraepitelial, pero atípicas, ¿sí? Que están caracterizadas por anormalidades en la maduración, en la polaridad y tienen atipia nuclear. Pueden ser de bajo grado o de alto grado, ¿sí? Estas lesiones, entonces, pueden ser lesiones de bajo grado o pueden ser lesiones de alto grado, ¿sí? HG, SIL significa lesión escamosa intraepitelial, ¿verdad? SIL, G es de grado y H de Heiss, ¿verdad? Entonces, alto grado. Y LG es de bajo grado, ¿sí? Low grade, ¿verdad? Bajo grado, lesión escamosa intraepitelial, ¿ok?
Entonces, frecuentemente estas lesiones se asocian a carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide es un término antiguo, ¿verdad? Que en muchos libros se le da al carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, escamoso. Carcinoma epidermoide es el carcinoma escamoso. Y también cuando nos referimos a la piel, ¿verdad? En otro tema, a la piel, van a ver ustedes que al carcinoma escamoso también se le denomina carcinoma espinocelular, ¿sí? También son términos viejos, ¿verdad? Que ya ahora entraron en desuso, espinocelular, ¿ok? Esto se da en la piel, ¿sí? Y epidermoide se suele dar tanto en piel como en otros órganos, ¿sí? Y ambos corresponden al carcinoma escamoso, entonces que deriva del epitelio escamoso. Entonces frecuentemente se asocian a un carcinoma de tipo escamoso invasivo adyacente, ¿sí? Estas lesiones precancerosas, que pueden ser de varios tipos. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una mucosa escamosa, ¿verdad? Donde vemos que esto tiene un poquito de queratina aquí. La superficie tenemos un poquito de queratina. Y a partir de estas zonas más o menos empieza una mayor queratinización. Si se fijan, la queratina se vuelve más gruesa. Esta zona de queratina se vuelve más gruesa. Y también tenemos aquí el epitelio, ¿sí? El epitelio que viene normal, pero a partir de aquí empiezan estas digitaciones hacia invadir en el fondo, ¿sí? Estas no son todavía lesiones infiltrantes, ¿sí? Sino que esto corresponden a la acantosis, ¿sí? Entonces, cuando vemos estas digitaciones así, esto corresponde a acantosis. Entonces, estas son las acantosis. Y aquí empiezan las atipias. Si se fijan ustedes en estas células epiteliales que están aquí en esta zona, todas son células escamosas normales, ¿verdad? Que van naciendo aquí en la lámina basal, van madurando, van yendo hacia la superficie. Cuanto más van madurando, van produciendo queratina y van perdiendo el núcleo. Esa es, digamos, la vida normal de las células escamosas. Sin embargo, cuando empieza a haber esta atipia, ya empieza a haber una desorganización. Entonces ustedes van a ver que... Não, a nossa aula não é hoje. Ah, tá. ¿Alguien dijo algo? Bueno, le estaba diciendo que cuando empezamos a tener atipia, empiezan a haber esa pérdida de la maduración normal de esta célula escamosa. Entonces vamos a ver que aquí en las zonas más superficiales, ¿verdad? Donde las células ya deberían de perder su núcleo, aún conservan el núcleo, ¿sí? Eso se llama paraqueratosis. Y después también vamos a ver que, como les dije yo, normalmente las células escamosas, cuanto más en la superficie están, empiezan a producir queratina, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a ver que aquí en capas más profundas aparecen células escamosas con queratina, ¿sí? Tem como usar ponteiro mais, que seja mais fácil de mirar e enxergar? Eu não estou conseguindo ver o teu ponteiro. Só quando faz algum... Creo que puedo utilizar el puntero láser. ¿Ahí ven? Sí, mejor. Sí, solo que con el puntero láser no voy a poder marcarles, ¿verdad? Pero si prefieren esto, no hay problema. Entonces, como le iba diciendo, ¿verdad? Lo normal es que las células hacia la superficie, ¿verdad? Vayan produciendo queratina y también vayan perdiendo su núcleo. Sin embargo, cuando empezamos a tener atipia, empezamos a tener alteraciones, vamos a ver que las células a medida que se acercan a la superficie siguen teniendo su núcleo, ¿sí? Eso se llama paraqueratosis. Y también vamos a ver que las células profundas que todavía no deberían de estar produciendo queratina, ya van a tener queratina en su interior. Eso se llaman queratinocitos, ¿sí? Entonces, esas alteraciones nos dan un parámetro de que hay una, valga la redundancia, una alteración, ¿verdad? En ese epitelio, ¿sí? Que hay un daño en ese epitelio. Entonces, pueden ver aquí ustedes que esta zona del epitelio a la izquierda es normal, pero aquí ya está alterado. Hay acantosis, hay esta formación de papilas y también, si se fijan, van a ver que las células van teniendo todavía el núcleo, van conservando el núcleo a pesar de ya estar en la superficie prácticamente del epitelio, ¿sí?
Então, esse processo de acantose é um processo maligno? No es precisamente maligno. La acantosis es un daño, ¿verdad? En el epitelio. Puede ser metabólico, por ejemplo, ¿verdad? En las personas, por ejemplo, con obesidad o con diabetes, ¿verdad? Mas está invadindo, né? La No, submucosa. eso es lo que yo dije. Cuando expliqué acantosis, yo dije que esto no es una invasión al estroma, ¿sí? Son simplemente proyecciones del epitelio. Ah, sim. ¿Sí? No, esto no está invadiendo. Sim, sim. Entonces, como dije, la acantosis no siempre se ve en las lesiones malignas, ¿verdad? La acantosis se puede ver en trastornos, por ejemplo, hormonales o diabetes, sobrepeso, hipertensión, sobrepeso, intolerancia a la glucosa. Entonces, en esas personas ya se puede observar acantosis, ¿sí? Un momentito, voy a enchufar mi computadora. Ahí está. Bueno, aquí ya vemos entonces un epitelio con alteración. ¿Qué alteraciones vemos aquí? Nosotros vemos, ¿verdad?, que estos núcleos son grandes, ¿ven? El núcleo comparado con el tamaño de la célula es grande, ¿sí? Son núcleos grandes que no van madurando. ¿Por qué decimos que no van madurando? Porque fíjense aquí en la superficie todavía tenemos estos núcleos grandes, ¿sí? Cosa que ya normalmente no debería ser así. Aquí prácticamente ya deberían de estar las células escamosas sin núcleo, ¿sí? Entonces vemos que aún conservan su núcleo, ¿sí? También vemos esta célula, por ejemplo, que aparentemente tiene más de un núcleo. ¿Se acuerdan de las binucleaciones? Entonces probablemente esta célula sea binucleada, ¿sí? Después, estas células, fíjense cómo tienen un halo perinuclear, ¿sí? Entonces, estos son cambios coilocíticos, ¿sí? Esta célula tiene cambios coilocíticos, también esta célula, también está aquí, también está aquí, esta también. Después, todas estas células que están aquí, que tienen este halo alrededor del núcleo, este anillo blanco, digamos, tienen alteraciones coilocíticas, ¿sí? Entonces, todas estas células están alteradas por el HPV. Ahora, nosotros para que hagamos una diferencia entre una lesión de bajo grado y alto grado en el caso del cuello uterino, debemos tener en cuenta otros parámetros, ¿sí? Se debe medir, por ejemplo, si nosotros tomamos el espesor desde aquí, la superficie, hasta la lámina basal, se debe de medir esto, ¿verdad? Y si esta alteración, ¿verdad?, con los núcleos grandes, solo llega hasta el 2/3, entonces corresponde a un sin 2. Si esta alteración llega hasta la superficie, hasta aquí, entonces corresponde a un sin 3. Entonces vamos a ver todas estas células que van llegando así verticalmente hasta aquí. Eso corresponde a un sin 3. Después, si a eso le agregamos unas mitosis, ¿sí?, una que otra figura mitótica que no esté aquí en la parte basal de la lámina basal, entonces allí ya tenemos un carcinoma in situ, ¿sí? Si esto aquí tiene nidos que van infiltrando en la submucosa que sobrepasan la lámina propia, entonces, la lámina basal, entonces eso corresponde a un carcinoma infiltrante. O sea, hay otros criterios, ¿sí? Eso no vamos a tocar ahora en esto de pene. Lo único que me interesa, ¿verdad?, es que ustedes vean que esto no corresponde a una mucosa normal, ¿sí? Ahora, la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Keirat, ¿verdad?, son dos entidades que son similares, ¿verdad? La enfermedad de Bowen se aplica al glande, ¿verdad?, al carcinoma in situ, localizado en el glande, y la eritroplasia de Keirat, ¿verdad?, la eritroplasia de Keirat se aplica al carcinoma in situ, ¿verdad?, en el glande. La enfermedad de Bowen se aplica, ¿verdad?, al carcinoma in situ en el cuerpo del pene, ¿sí? Entonces son más o menos similares, lo único que varía es la zona, ¿sí? Pero vamos a describirles juntos. Entonces, ambas entidades, tanto la enfermedad de Bowen como la eritroplasia de Keirat, ¿verdad?, representan un CIS, significa carcinoma in situ, ¿sí? Carcinoma in situ epidermoide, o sea que un carcinoma in situ escamoso, ¿sí? Usualmente se da en individuos mayores, personas adultas mayores,
y se asocian, como son in situ, ¿verdad? Se asocian a un carcinoma invasivo en un 5%, ¿sí? Es bastante bajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos patologías, generalmente hablamos solo de un carcinoma in situ, ¿sí? En un muy bajo porcentaje están asociados a un carcinoma infiltrante también. El 5 a 10% progresan a carcinoma invasor. Eso quiere decir que entre 1 y 2 personas de cada 20 van a progresar a un carcinoma infiltrante, ¿sí? La diferencia entre una y otra, ¿verdad? Resultan de las variaciones anatómicas, así como les dije, la eritroplasia de Keirat, ¿verdad? Cuando se localiza en el glande, y la enfermedad de Bowen es cuando se localiza en la piel del cuerpo del pene, ¿sí? Deben ser consideradas una sola entidad en cuanto al pronóstico y el tratamiento, ¿sí? Lo único que varía es la localización. Entonces, nosotros vamos a describir esto como una misma patología. Vemos aquí, esto sería el cuerpo del pene, esto sería el prepucio, ¿sí? Aquí el surco válano prepucial, esto es el glande, y vemos que en la zona del glande se observa esta lesión, aquí estos serían los límites, ¿verdad? Y aquí estaría la lesión, ¿sí? Vemos que esta zona tiene un aspecto más ulcerado, ¿sí? No tiene la misma coloración que aquí la mucosa normal, ¿verdad? Sino que esto está un poquito más blanco, tiene un aspecto ulcerado, que no se nota muy bien porque la foto es de blanco y negro. Pero ya vemos que esta zona es diferente, ¿sí? Entonces, esto, ¿qué sería? ¿Enfermedad de Bowen o eritroplasia de Keirat? Y Keirat. Keirat, muy bien. Histológicamente, ¿qué se observa? Se observa una alteración de todo el espesor del epitelio, ¿verdad? Siempre que nosotros hablamos de un carcinoma in situ, hablamos de una alteración que afecta a todo el epitelio, ¿sí? A todo el espesor del epitelio, pero que no infiltra, que no se extiende más allá de la lámina propia, ¿sí? O de la lámina basal. Entonces es una alteración, ¿verdad? De todo el espesor del epitelio, donde nosotros tenemos las características de atipia, ¿verdad? De un carcinoma. ¿Cuáles son? Núcleos hipercromáticos, ¿verdad? Núcleos agrandados, células multinucleadas, entonces células, ¿verdad? Con más de un núcleo. También tenemos disqueratosis, tenemos vacuolización, ¿sí? Tenemos acantosis. La vacuolización era el halo, ese perinuclear que podíamos observar alrededor del núcleo de las células afectadas. Tenemos acantosis y tenemos paraqueratosis, ¿sí? Podemos observar también numerosas mitosis típicas y mitosis atípicas. Se puede acompañar de inflamación crónica, proliferación vascular, en todo el estroma, ¿verdad? Que está subyacente, o sea, en el estroma que está por debajo, en este estroma, y que está por debajo del epitelio, ¿sí? Aquí podemos ver inflamación, podemos ver mayor vascularización, ¿sí? Neovascularización inclusive, pero esta lesión, ¿verdad? El carcinoma in situ se localiza aquí, en todo el espesor del epitelio, pero solo hasta aquí, no sobrepasa la lámina basal. Entonces, cuando hablamos de carcinoma in situ, nosotros vamos a hablar de esto, ¿sí? Esta es la parte más superficial, ¿verdad? Aquí vemos cómo se observan núcleos hipercromáticos. Estos tienen núcleos hipercromáticos, fíjense, mucho más negro, mucho más oscuro. Aquí hay una mitosis, esta es una mitosis, esta otra mitosis. Aquí se observa otra mitosis, aquí otra mitosis, ¿sí? Se observan numerosas mitosis. Después también, aquí también hay una mitosis. Después podemos ver el halo perinuclear. Por ejemplo, el halo perinuclear se va a observar. A ver, aquí hay otra mitosis. Aquí esto, por ahí podría ser un halo perinuclear, en donde están los núcleos y alrededor hay como un pequeño anillo de color claro, ¿verdad? Más blanquecino, claro. Eso corresponde al halo perinuclear. Entonces, todas estas alteraciones corresponden a la atipia, ¿verdad? Ya del carcinoma in situ. Como yo les dije, fíjense cómo las alteraciones en estas células se dan en todo el espesor, en todo este espesor del epitelio,
y a ellos se les suman estas mitosis, ¿sí? Cuando ya tenemos así varias mitosis a diferentes niveles, entonces ya tenemos un carcinoma in situ. La papulosis bowenoide, ¿verdad? Son lesiones que están asociadas al HPV, o sea, al virus del papiloma humano, en un 80%, ¿verdad? Y aparecen en varones jóvenes, ¿verdad? Alrededor de los 30 años. Entonces, adultos jóvenes, como múltiples pápulas, ¿verdad? Las pápulas son lesiones, pequeñas lesiones sobreelevadas de pocos milímetros de tamaño, de un color violáceo, rojizo, en la piel del cuerpo, ¿sí? La piel ya sea del pene, del escroto, puede ser en el glande, en el prepucio, ¿sí? Y ocasionalmente, como dice aquí, ¿verdad? En el glando prepucio, generalmente aparece en la piel del cuerpo, del pene, ¿sí? Pero también puede aparecer en el glande, en el prepucio, en el escroto. Las características similares, tienen características similares a la enfermedad, ¿verdad? De Bowen, con una menor alteración en la maduración y menos atipia citológica y también menos figuras mitóticas, ¿sí? Entonces, histológicamente es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero sin tantas mitosis y sin tanta atipia. Toda esta atipia que vemos aquí, estos núcleos, por ejemplo, que son bien hipercromáticos y grandes, no se observan. Estas mitosis tampoco son así muy marcadas como aquí, ¿sí? En la papulosis Bowen. Y por lo común, involucionan, o sea que desaparecen espontáneamente, con o sin secuelas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos esto del escroto, ¿sí? En la base del pene, y vemos aquí estas pápulas. Estas son las pequeñas protrusiones en la piel, ¿sí? Como dijimos, de un color violáceo, rojizo, de escasos milímetros, ¿verdad? De diámetro, en todas estas lesiones. Aquí vemos su histología. Como vemos, como pueden observar, hay menos atipia. Fíjense aquí el espesor. Fíjense esta atipia, estos núcleos así grandes, hipercromáticos, no se observan tanto aquí, ¿sí? Hay sí células, ¿verdad? Con el halo perinuclear, hay cambios coilocíticos, pero esas mitosis, esa gran atipia no se observa, ¿sí? Entonces esta lesión puede desaparecer espontáneamente. Ahora, el carcinoma epidermoide, ¿verdad? Cuando ya hablamos de carcinoma, ya nos estamos refiriendo a la neoplasia, ¿verdad? Maligna, de tipo escamoso, carcinoma escamoso sería, ¿verdad? La mayoría de las neoplasias de pene son carcinomas epidermoides o son carcinomas escamosos, ¿sí? Son infrecuentes en los países de primer mundo, donde componen menos del 1% de los cánceres en el hombre, y en países en vía de desarrollo, por ejemplo, Paraguay, ¿verdad? Y la mayoría de los países sudamericanos componen hasta el 10%. Fíjense la gran diferencia que hay, ¿sí? Hasta el 10% de todos los cánceres. Entonces, eso quiere decir que es mucho más común en los países en vías de desarrollo. Los factores ambientales son los más importantes, ¿verdad? Que en los genéticos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablábamos de cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de colon, nosotros mencionamos, ¿verdad? Que había mucha carga genética. Sin embargo, aquí en el cáncer de pene, esa carga genética no es tan importante para el desarrollo del cáncer de pene, ¿sí? O sea, no es tan importante en la patogénesis, aunque se describieron casos familiares, ¿sí? Pero generalmente los factores ambientales son los que más entran aquí a jugar su papel, ¿sí? Existen factores predisponentes, por ejemplo, pobre higiene, ¿verdad? Fimosis. ¿Qué es la fimosis? La fimosis es una patología, ¿verdad? Donde no puede haber una retracción del prepucio, entonces no se puede calotar el glande, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Hay se junta el esmegma, ¿verdad? El esmegma sería como una sustancia que contiene restos, ¿verdad? De epitelio, del epitelio de glande y todo eso, y secreciones. Entonces eso se va juntando y eso mismo va dañando al glande y al prepucio, ¿sí? Entonces hay pobre higiene, ¿verdad? Ya sea porque la persona no realiza una retracción del prepucio para la higienización o hay fimosis, ¿sí? También puede haber, por ejemplo, historias de verrugas genitales, dificultad en la decalotación, ¿verdad?
o sea, en la retracción del prepucio para la higiene, acumulación de esmegma, como les dije, ¿verdad? O falta de circuncisión al nacimiento, ¿sí? O circuncisión tardía, por ejemplo. Y después tenemos el tabaquismo. El tabaquismo también es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de pene. También pueden jugar su papel, por ejemplo, en la historia de erupción, ¿verdad? O trauma peneano, ¿sí? Pero en una menor medida. Generalmente son es la pobre higiene, la fimosis, la acumulación de esmegma, ¿verdad? Y el tabaquismo, esos son los principales factores de riesgo. La edad media de aparición, generalmente 58 años. Es muy raro que aparezca en adultos jóvenes, ¿sí? Y es extremadamente raro en niños. El motivo de consulta suele ser una tumoración peneana y al menos aquí en Paraguay, ¿verdad? Según todos los casos que yo vi, ya los pacientes acudieron en estadios muy avanzados, ¿sí? Porque generalmente tienen vergüenza, ¿sí? Como una localización, por la localización, ¿verdad? Como se localiza en el pene y todo eso, entonces tienen vergüenza de consultar cuando ven que hay alguna alteración y ya recurren ellos a la consulta, ¿verdad? En estados muy avanzados, cuando esa lesión ya sangra o ya se dan cuenta, ¿verdad? Es que no va a mejorar. Entonces, generalmente ellos acuden en estados ya muy avanzados de cáncer de pene. Entonces, la tumoración peneana suele ser el motivo de consulta, lo que a las personas, a los hombres les asusta, ¿verdad? Y les lleva a consultar. En úlceras, ¿verdad? O eritemas también, ¿verdad? En 30 a 40% de los casos, dependiendo del tipo, pueden presentar úlcera o pueden presentar eritema, ¿verdad? Pero generalmente es la tumoración, el agrandamiento allí del glande o del pene, es lo que les lleva a consultar. Los motivos de consulta menos frecuentes son el dolor, por ejemplo, la disuria, sangrado o una metástasis, ¿sí? Entonces, generalmente acuden por una tumoración. El carcinoma escamoso de pene se puede clasificar de distintas maneras, ¿verdad? Podemos clasificar según el sitio de origen, o sea, dónde se localiza, según el patrón en el que crece, ¿verdad? Patrón de crecimiento y según el tipo histológico. Entonces, según el sitio de origen o dónde están localizados, podemos clasificar en los tumores o carcinoma de pene que se localizan en el glande, en la mucosa del prepucio, en el surco balano prepucial o en la piel del prepucio y el cuerpo, que son muy raros, ¿sí? Generalmente se localizan en el glande, en la mucosa del prepucio o en el surco balano prepucial. Y entre todos ellos, la localización más común es glande, ¿sí? Lo deben saber porque puede ser pregunta de examen. Entonces aquí nosotros tenemos un corte anatómico, ¿verdad? De lo que es el pene. Vemos aquí, esto es el prepucio, ¿sí? La piel del prepucio. Aquí la mucosa del prepucio, el surco balano prepucial. Luego tenemos aquí el glande, ¿verdad? Que está formado por el cuerpo cavernoso o esponjoso. ¿Eh? El glande, ¿cómo está formado? Esponjoso. Cuerpo esponjoso, ¿verdad? Recuerden, tenemos un cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Aquí se encuentra el cuerpo cavernoso, un poquito más en la profundidad. Son dos y son los que tienen las cavernas, ¿verdad? Que se llenan de sangre. A través del cuerpo esponjoso corre la uretra, ¿sí? Que se exterioriza aquí en esta zona. Entonces, esta localización suele ser la más común, aquí en el glande, ¿sí? Y nuevamente aquí tenemos el prepucio. Según el patrón de crecimiento, pueden ser de diseminación superficial o extensivo o superficial, ¿sí? Es lo mismo, ¿verdad? Es cuando, si nosotros le voy a cambiar un poquito el puntero, si nosotros tenemos aquí la superficie de la mucosa y tenemos aquí un tumor, ¿verdad? Que crece así en este sentido, ¿verdad? En sentido, digamos, lateral y no vertical, ¿sí? No vertical, sino lateral, tenemos crecimiento superficial o diseminación superficial, ¿sí? Es un patrón de crecimiento. Ahora, si tenemos un tumor que en lugar de crecer hacia los costados, crece más en profundidad, tenemos un patrón de crecimiento vertical, ¿sí? ¿Cuál de los dos le parece que va a ser más agresivo? ¿El tumor que crece
en la superficie, ¿verdad? Que crece digamos, de tamaño, o el tumor que crece en profundidad, que crece verticalmente. Vertical. Claro, el de crecimiento vertical siempre va a ser más agresivo, porque va a tender a invadir más estructuras, ¿sí? Muy bien. Después tenemos el que tiene patrón de crecimiento verruciforme, el multicéntrico, que es cuando hay varias lesiones o varios tumores que están separados, serían como pequeñas islas. Voy a poner nuevamente mi puntero. Entonces vamos a tener un tumor aquí, vamos a tener otro tumor aquí, ¿sí? Entonces tenemos dos focos que están separados por tejido sano. A eso le llamamos multicéntrico. Un centro, dos centros, ¿sí? Y el mixto, ¿verdad? Donde podemos tener, por ejemplo, un tumor en diseminación superficial y crecimiento multicéntrico, ¿sí? Entonces esos corresponden a los mixtos. A ver, mi láser. Bueno, entonces la clasificación según el patrón de crecimiento. Diseminación superficial, que es uno de los más comunes, ¿verdad? 35%. Eso quiere decir que 1 de cada 3 cánceres de pene son de un patrón de crecimiento, de diseminación o de extensión superficial. Son tumores planos de crecimiento horizontal que invaden solo superficialmente las capas anatómicas, ¿sí? Suelen ser, esto no es una regla, o sea, que no por ser de crecimiento superficial va a ser bien o moderadamente diferenciado. Esto sería grado 1 y esto sería grado 2, ¿sí? Eso no es una regla, pero generalmente coinciden. ¿Por qué? Porque si tenemos un tumor que es grado 1 o grado 2, ¿verdad? Entonces, obviamente va a ser un tumor, digamos, no tan agresivo. Y entonces esa característica de que no es tan agresivo se correlaciona, ¿verdad? Con que este tumor crece en forma superficial y no vertical, ¿verdad? Un tumor que es pobremente diferenciado, o sea, va a ser un tumor más agresivo y por ende, lo más probable es que ese tumor crezca en forma vertical, ¿verdad? Entonces, esto no es una regla, pero generalmente coincide en que los que son diseminación superficial son bien a moderadamente diferenciados, ¿verdad? Y tienen un bajo índice de metástasis a ganglios inguinales, ¿sí? Suele tener metástasis, pero es bajo el índice, o sea, es bajo el número de metástasis en ganglios linfáticos inguinales. Entonces, tenemos aquí, esto es el pene, ¿verdad? Con el prepucio aquí, y el tumor. Aquí está el glande, esta es la mucosa no tumoral, digamos, el glande, y aquí tenemos el tumor, ¿sí? Se localiza en el glande y vemos que se disemina superficialmente. Esto no podemos nosotros, así mirando de afuera nomás, decir, ¿verdad? Que es un tumor con crecimiento superficial. Nosotros debemos cortar y ver histológicamente, microscópicamente, si en verdad este tumor no infiltró tanto en profundidad, ¿sí? Pero aparentemente, al ser así extensivo aquí, quiere decir que es superficial. Entonces, aquí tenemos a la derecha una imagen macroscópica. No es del mismo tumor, pero podemos apreciar que este tumor, este carcinoma, es esto blanco que se observa aquí. Se localiza en el surco entre el glande y el prepucio, surco balano prepucial, ¿sí? Se localiza aquí y podemos ver qué afecta, qué estructura les parece que afecta aquí. Cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso, ¿verdad? Esto es cuerpo esponjoso que viene aquí, también aquí un poco, aquí está la uretra, ¿sí? Esto es la uretra. Entonces, esto es cuerpo esponjoso, vemos que afecta el cuerpo esponjoso, afecta aquí la mucosa, ¿verdad? Del prepucio, muy bien, no llega al cuerpo cavernoso, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que es un tumor, ¿verdad? Que crece más horizontalmente que en profundidad. Aquí vemos digamos, una figura, ¿verdad? Una imagen donde podemos analizar mejormente, de una mejor manera, ¿verdad? Esta foto macroscópica. Vemos que aquí esto es el tumor, esto es cuerpo esponjoso que está aquí, ¿sí? Aquí está la uretra, aquí un poco de cuerpo esponjoso también, y el tumor infiltra hasta el cuerpo esponjoso, ¿sí? No llega al cuerpo cavernoso. Luego tenemos el de patrón de crecimiento vertical, que es un poco menos, ¿verdad? Un poco menos común. El crecimiento es en profundidad y frecuentemente son tumores de alto grado. Eso quiere decir que frecuentemente van a ser un grado 3, ¿sí? O pobremente diferenciado.
y el índice de metástasis a los ganglios evidentemente es mayor, tiene un alto índice. ¿Por qué? Porque es un tumor de alto grado y es un tumor también que infiltra más en profundidad. Entonces vamos a tener aquí vemos la piel, ¿verdad? Este es el prepucio, el glande. Entonces tenemos que el glande, prácticamente todo el glande está tomado. Vemos como aquí está ulcerado y ya se evidencia que infiltra bastante en profundidad. Si hacemos un corte, vamos a ver que todo esto blanco que está aquí es tumor y aquí está afectando el cuerpo esponjoso y aquí esta puntita ya está por afectar el cuerpo cavernoso, ¿sí? Aquí vemos también todo esto amarillo es tumor, esto es el glande, esto es el cuerpo esponjoso, afectó todo el cuerpo esponjoso de este lado y está por infiltrar el cuerpo cavernoso, ¿sí? El de patrón de crecimiento verruciforme corresponde a las neoplasias que tienen un aspecto papilar. Generalmente también son patologías de un grado 1 o 2, ¿verdad? Son bien a moderadamente diferenciados. También tienen un bajo índice de ganglios, ¿verdad? Y ¿por qué todo esto? Porque suelen crecer más hacia la superficie, igual que el superficial, que el extensivo superficial, ¿sí? Entonces, este verruciforme incluye varios tipos, por ejemplo, el carcinoma verrucoso, el condilomatoso y el papilar. Entonces, vamos a ver que macroscópicamente tienen este feo aspecto, ¿verdad? Tiene un aspecto de coliflor, ¿sí? Parece un coliflor, pero que si cortamos, vamos a ver, aquí también vemos otro, este es el prepucio, este es el glande, y en el glande es como que tuviese un coliflor, ¿sí? Todo este tumor. Parece muy, generalmente son tumores grandes, ¿verdad? Muy voluminosos, que nos dan la impresión, ¿verdad? De que infiltraron todo, de que destruyeron todo allí, pero si cortamos vamos a darnos cuenta, ¿verdad? De que lo que hacen es crecer en superficie, ¿ven? Su gran tamaño es debido a que crecen mucho en superficie y no tanto en profundidad. Vemos aquí que está el cuerpo esponjoso, ¿ven? Todo este cuerpo esponjoso, aquí corre la uretra, ¿sí? La uretra, y aquí está el cuerpo cavernoso, ¿sí? Entonces, vemos que no infiltra tanto en profundidad. Entonces, esto también coincide en que suelen ser tumores bien diferenciados o moderadamente diferenciados, ¿verdad? Grado 1 y 2. Aquí vemos otra imagen, entonces vemos cómo forman una gran tumoración, pero que se extiende más hacia la superficie, ¿sí? Entonces, por eso suelen tener este aspecto así de gran tumoración y un aspecto muy, muy feo, digamos, ¿sí? Se extienden más, crecen más hacia la superficie. Aquí está la uretra, tenemos el cuerpo cavernoso está bien lejos, el cuerpo esponjoso apenas está infiltrado por el tumor, ¿sí? Aquí vemos nuestra imagen, ¿verdad? Cuerpo cavernoso, la uretra, ¿sí? Y aquí el tumor, que si bien infiltra aquí la uretra, infiltra el cuerpo esponjoso, pero ni siquiera se aproxima al cuerpo cavernoso. Aquí vemos otra imagen, ¿sí? Y como dijimos, de este aspecto suelen ser los verruciformes, que son verrucosos, condilomatosos, ¿sí? Que son ya subtipos histológicos. Ahora estamos hablando de patrón de crecimiento. Pueden ver aquí cómo generalmente se forman estas estructuras así papilares, ¿verdad? Que se extienden hacia la superficie. Entonces tienen un muy feo aspecto, pero generalmente son tumores no muy agresivos, ¿sí? Y al no ser muy agresivos tienen un mejor pronóstico. El multicéntrico, como les dije, el multicéntrico es cuando vemos dos o más neoplasias primarias independientes, ¿verdad? Entonces vamos a ver un tumor aquí, después vamos a ver tejido sano, vamos a ver otro foco de tumor aquí, ¿sí? Entonces cuando hay más de un foco de tumor, corresponde al tipo multicéntrico. Y eso, por ejemplo, uno puede tener patrón de crecimiento vertical, el otro puede tener un patrón de crecimiento verruciforme, ¿verdad? Pero Doutor, tienen más de un foco. Sí. qual é o de melhor prognóstico? Pronóstico, é o El de veruciforme mejor ou é o... pronóstico. Sim. El de mejor pronóstico es el superficial, el que tiene patrón de crecimiento superficial, ya sea el superficial o el verruciforme. Los dos tienen mejor pronóstico. El de peor pronóstico en patrón de crecimiento es el que tiene patrón de crecimiento vertical. Ahora, de acuerdo al tipo histológico, también tenemos los que tienen mejor pronóstico y peor pronóstico. Vamos a ver que dentro de los tipos histológicos está el basaloide, por ejemplo, que es el que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque siempre tiene un crecimiento vertical.
¿sí? Pero eso vamos a hablar enseguida, cuando pasemos Ok. a los subtipos histológicos. Ok. El mixto, ¿verdad? Es cuando hay varios patrones de crecimiento, ¿sí? Hay más de un patrón de crecimiento, entonces podemos tener mixto, ¿sí? Multicéntrico y mixto, acuérdense. Según el tipo histológico, lo más común es que sea del tipo clásico o usual, ¿sí? En el 70% de los casos. Luego tenemos el verruciforme, 20%, el basaloide, 10%, y otros, ¿verdad? El sarcomatoide, por ejemplo, adenoescamoso, el mixto. El de tipo usual o clásico, el 70% corresponde a este tipo de tumor. O sea que 7 de cada 10 cáncer de pene corresponden al tipo clásico o usual. Casi siempre son bien a moderadamente diferenciados, o sea, grado 1 o 2. Son tumores que generalmente tienen queratina o producen queratina, por lo tanto son carcinomas escamosos queratinizantes. Recuerden, esto no es una regla, ¿sí? Pero suelen tener estas características, ¿sí? No es una regla. Y frecuentemente están asociados a un carcinoma in situ. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, vemos que se observa un foco de queratina, ¿sí? Entonces vamos a tener macroscópicamente un tumor que crece en superficie, ¿verdad? O que está creciendo verticalmente, pero histológicamente vamos a ver que forman estos nidos de células tumorales escamosas con presencia de queratina, ¿sí? Estos son los de tipo usual. Aquí vemos las mitosis, una mitosis, después no se ve en otra mitosis. Aquí vemos como esta es la célula tumoral. Aquí vemos el núcleo y adentro vemos los nucleolos. ¿Ven? Tiene núcleos prominentes. Aquí hay núcleos hipercromáticos. Aquí hay también nucleolos. Estos son nucleolos. Núcleo hipercromático, núcleo hipercromático. ¿Sí? Esto es espongiosis. ¿Sí? En la espongiosis se observa así de esta forma. Entonces vamos a ver aquí estas, ¿recuerdan en el carcinoma escamoso cómo se llamaban estos? Esta estructura que forman pequeñas escaleritas entre una y otra célula. Desmosoma. Sí, son desmosomas, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que se observan estos desmosomas, ¿verdad? Porque hay un edema en el tejido, entonces se separan las células y se observan estas uniones. Eso es una característica del carcinoma escamoso. Por eso observamos aquí en el carcinoma escamoso de pene. Muy bien. Después tenemos el de tipo basaloide, ¿verdad? Que es el más agresivo, ¿sí? Está relacionado al HPV. Va a estar relacionado al HPV de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Qué les parece? Alto riesgo. De alto riesgo, muy bien. Entonces está relacionado al HPV de alto riesgo, ¿verdad? Forman nidos sólidos de células basaloides que son pobremente diferenciadas, evidentemente, ¿verdad? Cuando un tumor es más pobremente diferenciado, suele ser más agresivo. Al ser más agresivo, evidentemente va a haber un alto índice de recurrencia, o sea que el paciente, después de su tratamiento, ya sea quirúrgico o de quimioterapia, ¿verdad? Va a volver a tener probablemente el carcinoma, ¿verdad? Y de ganglios positivos, o sea, de metástasis a ganglios también, ¿sí? Y el pronóstico es pobre, ¿sí? Vemos que aquí tenemos el epitelio y este sería nuestro carcinoma de tipo basaloide. ¿Por qué se llama de tipo basaloide? Nosotros cuando demos piel vamos a ver que una característica del carcinoma vasocelular es esto, aquí en la periferia, estas estructuras que forman así, una especie de trincheras. Ven cómo las células se disponen en forma, digamos, perpendicular, ¿sí? Aquí está el borde, ¿sí? Y en forma perpendicular, así como paraditos, en forma de trinchera, se disponen estas células, ¿sí? Esto se llama empalizada periférica y es una característica del carcinoma vasocelular. Pero aquí en el carcinoma de pene, entonces, el carcinoma basaloide tiene este aspecto, estas empalizadas periféricas, ¿sí? Tenemos aquí tenemos otro nido también con su empalizada. Aquí tenemos otro tumor también con su empalizada, ¿sí? Entonces el tipo basaloide es el más agresivo. Aquí tenemos la empalizada, fíjense, todos estos tumores, o sea, todos estos nidos de células tumorales, en la periferia tienen esta empalizada, ¿sí? Vertical, perpendicular, ¿verdad? Siempre están formando como una pequeña muralla, una pequeña
trinchera alrededor, ¿sí? Entonces, este es el carcinoma de tipo basaloide. Y recuerden, es el tipo más agresivo de peor pronóstico. Y su patrón de crecimiento suele ser vertical, ¿sí? Después tenemos, como dijimos, el verruciforme, ¿sí? Que es el segundo más común, que puede ser de tipo condilomatoso, verrucoso o papilar. El verruciforme forma las verrugas, o sea, tumores en forma de verruga, ¿sí? Vamos a tener toda esta arquitectura, depende si son papilares, si son condilomatosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el verruciforme, que es de tipo condilomatoso, este está, como su nombre dice, condiloma, ¿verdad? Está asociado al HPV. Y hay coilocitosis. Entonces vamos a ver todas las células, ¿verdad? Con cambios coilocíticos. ¿Recuerdan los cambios coilocíticos? Las células, ¿verdad? Con el halo perinuclear, las células binucleadas, ¿sí? Con 2 núcleos, o las células con el núcleo en la periferia, todo eso corresponden a cambios coilocíticos. Entonces, nosotros microscópicamente vamos a ver un tumor con coilocitos, ¿sí? Entonces corresponde al verruciforme de tipo condilomatoso. Usualmente es de bajo grado y los bordes son infiltrativos, ¿verdad? Porque estamos hablando de un carcinoma infiltrante siempre. Después tenemos el verruciforme verrucoso, que suele ser una neoplasia, o sea, un tumor exofítico también bien diferenciado. No tiene la atipia coilocítica, entonces no vamos a ver aquí los coilocíticos, ¿sí? Pero vamos a ver que forman estructuras así como esta que está aquí, a ver, aquí como esta es papilar, pero algo así forman, ¿verdad? Hacia afuera, ¿sí? No infiltra tanto a profundidad, forman más hacia afuera, pero no tienen coilocitos. Entonces, eso corresponden a los verruciformes verrucosos, ¿sí? Y los márgenes son expansivos, o sea que los márgenes no suelen infiltrar, sino suelen abombar, digamos. Lo voy a dibujar para que entiendan. Cuando nosotros decimos que un tumor tiene borde infiltrativo, es porque el tumor va infiltrando así estructuras vecinas, ¿sí? Entonces va infiltrando aquí. Tenemos, por ejemplo, un tejido A y el tumor es B. Entonces B va infiltrando a A. Pero si tenemos expansivo, eso quiere decir que este tumor B va creciendo y no va infiltrando, sino va presionando al tejido A, ¿sí? Entonces va creciendo de tamaño y va presionando, no va infiltrando. Por eso decimos que tiene márgenes expansivos, ¿sí? Entonces, histológicamente vamos a tener esto, ¿verdad? Pueden tener, como son bien diferenciados, pueden tener queratina, no tienen coilocitos y suelen formar estructuras en forma de verruga. Y después, por último, tenemos el verruciforme papilar, ¿sí? Que también es exofítico, que suele ser grado 1 o grado 2, ¿verdad? Bien a moderadamente diferenciado. Los márgenes también son infiltrativos y es el tipo más frecuente, ¿verdad? De los verruciformes, ¿sí? No es el más frecuente de los tipos histológicos, porque el tipo histológico más frecuente dijimos que era el Oficial. usual, Superficial. ¿sí? El usual. Entonces es el más frecuente de los verruciformes, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo forman estas papilas, ¿sí? Forman papilas y en la superficie tiene los bordes aquí infiltrativos, entonces infiltran, evidentemente infiltran, ¿verdad? Las estructuras que se encuentran por debajo, pero crecen más hacia la superficie, ¿sí? Ahora, el pronóstico, los factores pronósticos del carcinoma escamoso, ¿de qué van a depender? ¿Verdad? O sea que estos factores pronósticos ayudan a predecir la posibilidad de metástasis regionales, o sea, a los ganglios regionales o metástasis sistémicas, ¿verdad? A otros órganos. Entonces, ¿de qué va a depender ese riesgo de metástasis? Del tamaño del tumor primario. Cuanto más grande es el tumor, más posibilidad, ¿verdad? Va a tener un peor pronóstico y también va a existir una mayor posibilidad de metástasis, excepto los verruciformes, porque como yo les dije, los verruciformes suelen ser grandes, ¿verdad? Tienen un aspecto de coliflor, pero eso es porque proliferan hacia afuera, hacia la superficie, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el caso de que se trate de verruciformes, allí no tenemos en cuenta el tamaño.
Siempre los verruciformes van a tener mejor pronóstico, ¿sí? Según el sitio del tumor primario, por ejemplo, si se localiza en el glande, ¿verdad? Siempre va a tener peor pronóstico porque puede infiltrar la uretra, puede infiltrar el cuerpo cavernoso. Sin embargo, si se localiza en el prepucio, en el surco coronario, va a tener mejor pronóstico. Según el tipo de patrón de crecimiento, los verruciformes tienen mejor pronóstico, los de diseminación superficial también, y los de crecimiento vertical, evidentemente, van a tener peor pronóstico. ¿Por qué? Porque son los tumores que crecen en profundidad. El subtipo histológico, dijimos que el verrucoso, ¿verdad? Junto con el clásico o usual son los que tienen mejor pronóstico. Después el basaloide es el que tiene peor pronóstico, y sin embargo si aparece el sarcomatoide, que es muy poco común, ¿verdad? Sarcomatoide le llamamos cuando es tan indiferenciado el tumor y empiezan a aparecer células del tipo células gigantes. Entonces, esos son los sarcomatoides. Entonces, en este caso... Segunda localização é na glande? Sí, en el glande y en el surco. Esos son los que tienen peor pronóstico. Ah, tá. Os dois são iguais, então, em termos de pior prognóstico. Y el sarcomatoide, ¿verdad? Como el basaloide, son los que tienen peor pronóstico en cuanto al tipo histológico. El sarcomatoide siempre, sea el órgano que sea, ¿verdad? Si hay un patrón sarcomatoide, entonces ese va a ser el de peor pronóstico. Pero si obviamos esto, ¿verdad? Que es una regla para todos los órganos, entonces podemos decir que el de tipo basaloide es el que tiene peor pronóstico, ¿sí? Según el grado tumoral, sabemos que el grado 1 va a tener menos metástasis, ¿sí?, que el grado 3, que va a tener mayor probabilidad de metástasis, ¿sí? Según el nivel anatómico, ese vamos a ver en una escala, hay un índice pronóstico, ya le voy a explicar enseguida, y la profundidad de infiltración también. Vamos a ver, ¿verdad? Cuanto más infiltra, evidentemente va a tener peor pronóstico, ¿verdad? Cuanto más se extiende en profundidad, va a tener peor pronóstico. Estos factores pronósticos son parámetros, ¿verdad?, para predecir la posibilidad de metástasis a los ganglios linfáticos, ¿sí? Y dependen del grado tumoral y el nivel anatómico. Hay un índice pronóstico que se llama de Cubilla, ¿verdad? Este Cubilla es un patólogo paraguayo, el doctor Antonio Cubilla, ¿sí? Él es un, digamos, investigador científico, y él determinó el índice pronóstico en el cáncer de pene, ¿sí? Y allí tenía en cuenta tres factores: el grado tumoral, o sea, grado 1, grado 2 o grado 3, ¿sí? Le daba un puntaje, tenía en cuenta el nivel anatómico, por ejemplo, si llegaba a la lámina propia, si llegaba al cuerpo esponjoso o si llegaba al cuerpo cavernoso, y le daba un puntaje de 1, 2 o 3, y si había, el último, es la invasión perineural, ¿sí? O sea que si el tumor invadía algún nervio, entonces le daba el puntaje de 1, y si no invadía ningún nervio, le daba el puntaje de 0. Por lo tanto, el índice pronóstico tiene un mínimo de 1, 2, ¿sí? Y puede ir hasta un máximo de 3, 6, 7, ¿sí? Y este índice pronóstico ayuda a predecir, ¿sí?, la posibilidad de metástasis ganglionar en los ganglios inguinales. Entonces vamos a tener que, según el grado 1, como les dije, vale 1 punto, grado 2, 2 puntos, grado 3, 3 puntos, ¿sí? El nivel, lámina propia, 1 punto, cuerpo esponjoso 2 puntos, cuerpo cavernoso 3 puntos, ¿sí? Entonces aquí va a ir de 1 a 3, y si hay invasión perineural, se le agrega 1 punto. Por lo tanto, el índice pronóstico es 7 como máximo, y como mínimo sería aquí 0, aquí 1 y aquí 1, ¿sí? Entonces sería 1, 2 más 0, 2, ¿sí? Mínimo 2. Ahora, entonces tenemos que, si tenemos una sumatoria del 1 al 3, hay un bajo riesgo de metástasis ganglionar inguinal, ¿sí? Si es 4 la sumatoria,
la sumatoria hay un riesgo moderado de metástasis, o sea que hay una posibilidad de 10 a 20% de metástasis, y del 5 o más, ¿verdad? Hasta 7 hay un riesgo elevado de metástasis, o sea, la metástasis es frecuente, ¿verdad? Y el pronóstico también es muy malo, ¿sí? Para eso sirve, para predecir la metástasis y la evolución de ese carcinoma de pene. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está alguien por allí? Aqui, professor, nenhuma pergunta. Ok. Entonces, lo que tienen que saber en esto, ¿verdad? Es la clasificación del carcinoma de pene, su relación con el HPV y también las lesiones preneoplásicas, ¿sí? Las lesiones preneoplásicas, en qué consiste cada lesión, ¿verdad? También tienen que saber bien las características, qué son los cambios coilocíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos cambios coilocíticos no solo se aplican al cáncer de pene, sino que son mucho más comunes y mucho más útiles y se tienen en cuenta en las lesiones de cervix, ¿sí? En las lesiones intraepiteliales del cervix. Entonces deben manejar bien esos cambios coilocíticos, ¿ok? Bueno, entonces si no tienen más preguntas, nos vemos mañana, ¿sí? Ahora tengo examen con el grupo C.